Este lugar pertenece a una tierra remota y salvaje, de gran belleza, habitada desde hace siglos por un pueblo orgulloso que llegó del océano. Allí hay una tumba, un monumento funerario que conecta dos culturas muy distintas y que representa el punto de partida de una estirpe única. Bailes como este haka o danza de guerra se transmiten de padres a hijos forjando una identidad maorí especialmente intensa en esta zona del país. Y sin embargo, esta comunidad se llaman orgullosamente a sí mismos los españoles. Son manuera, que significa manueles. En la cultura maorí, el respeto a los antepasados es fundamental. No se entiende la identidad de una persona si no es en referencia a su familia. Y la forma de presentarte ha de incluir necesariamente a tus muertos. Era la mujer de Rápata Manuera, que es mi bisabuelo, y la madre de todos sus hijos. Tuvo 10 hijos. Manuel José, lejos de su patria, de su primera familia y de todo su mundo conocido, probablemente murió pensando en que nadie volvería a saber de él en España. Difícilmente pudo imaginarse que iba a dar lugar a la familia más grande que actualmente permanece unida en Nueva Zelanda y que cada 10 años se reúne en el pueblo de Tiki-Tiki en su honor y en el de sus raíces españolas. Los maoríes Paniora, de Aotearoa, Nueva Zelanda, consideran que la sangre española es exótica, lo cual es verdaderamente divertido, porque los extranjeros que vienen a Nueva Zelanda consideran a los maoríes exóticos. Así que, en cierta manera, son doblemente exóticos. Durante siglos, los hombres han fantaseado con la idea de explorar lo que había más allá del mundo conocido, lo que está al otro lado. ¿Qué puede haber? ¿Cómo serán las gentes que allí habiten? ¿Qué tendrán en común con nosotros? Lo diferente, lo opuesto, lo extraño, atrae poderosamente y aterra. Entonces, para mí, España siempre ha sido algo fascinante. Y creo que la imagen que tenemos en Nueva Zelanda de España es de un país romántico, exótico, un sitio de baile y de música y donde siempre brilla el sol. Pero quería, como periodista, investigar un poco más cuáles son los vínculos entre Nueva Zelanda y España. Nueva Zelanda tiene alma maorí. Un pueblo fuerte y orgulloso de su reciente pasado guerrero. Según cuenta la tradición oral, los maoríes llegaron a Nueva Zelanda en grandes canoas alrededor del siglo X, procedentes de la tierra mítica de Hawaiki, en algún lugar de la Polinesia, y habitaron las islas en solitario hasta la mitad del siglo XVIII, divididos en tribus frecuentemente enfrentadas entre ellas y famosas por su fiereza y valentía. Pareciera a primera vista que no hay mucho en común entre España y Nueva Zelanda, que nuestras historias no se cruzan en ningún punto, aunque no todo el mundo opina lo mismo. El holandés Abel Tasman llegó a las costas de estas islas en 1642 sin llegar a desembarcar por miedo a las tribus hostiles, y con él arranca la historia oficial del descubrimiento de Nueva Zelanda,
que continuará casi un siglo más tarde con los viajes del capitán James Cook entre 1769 y 1778, que abrió el camino a los primeros asentamientos estables de europeos a mediados del siglo XIX. Pero hay muchas otras voces, de las que los historiadores anglófonos no quieren ni oír hablar, que barajan la posibilidad de que españoles y portugueses ya hubieran llegado allí muchos años antes. Una de estas teorías se basa en la posible derrota de la nao San Lesmes, de la expedición de García Jofre de Loaísa en 1525, que saliendo de La Coruña en compañía de 6 naves más, se perdió en una tormenta en los alrededores del estrecho de Magallanes y pudo llegar a las costas de Nueva Zelanda y Australia. Yo apoyo la hipótesis del conservador de la Biblioteca Nacional de Francia, Roger Hervé, en que decía que la nao San Lesmes de la expedición de Loaísa en 1525 pudo arribar a las costas de Nueva Zelanda y de allí pasó a Australia. Uno de los apoyos más importantes de la posible presencia española o europea es un casco que se encontró en el puerto de Wellington y que pertenece a un tipo denominado borgoñota que se usó en el siglo XVI tanto en España como en otros países europeos. ¿Cómo pudo llegar ahí? Esa es la incógnita. Este casco muy bien pudo ser de una expedición europea y ya digo que entra dentro de las hipótesis de la presencia española. En la costa este tenemos un nombre. Se pronuncia Uruqueju, para referirnos a una persona pelirroja y de piel clara. Algunos de nuestros antepasados del siglo XVI o XVII tenían la piel y el pelo de estas características. Lo sabemos porque uno de nuestros centros ceremoniales en la bahía de Waipuru está nombrado en memoria de este antepasado con este aspecto particular. No sabemos cómo esa característica se incorporó a la raza maorí, pero es seguro que es anterior a Tasman y a Cook. Nuestra tradición oral cuenta que antes de la llegada de Tasman había barcos que pasaban por la costa este, que con toda probabilidad eran de origen español. Y si sumas 1 más 1, se podría decir que la razón por la que algunos entre nuestra gente son de piel clara es porque quizás uno de esos barcos atracó en la costa o naufragó, quién sabe. Y si alguien quiere saber sobre naufragios, lo mejor es preguntar a quien se dedica desde hace más de 40 años a buscarlos y a intentar reunir pruebas que arrojen luz sobre la historia. Las pruebas están enterradas en la arena, pero también en la tradición oral maorí. Relatos mezclados con leyendas y transmitidas de generación en generación que pueden ser la clave de muchos misterios. Me llegó de 3 fuentes diferentes la historia de los restos de un barco español que naufragó en nuestras costas. Parece ser que ocurrió volviendo de Java o de las Molucas. El barco rompió el timón y quedó a la deriva. La corriente lo arrastró hacia nuestra costa, embarrancó y naufragó en un puerto natural que hay por aquí cerca, una pequeña bahía. Llegaron a la orilla. Eran 23, el capitán y 22 miembros de la tripulación. Al parecer se encontraron con los indígenas, que eran los maoríes, todavía conocidos por su canibalismo. Fueron capturados y mataron a los 22 tripulantes, pero mantuvieron vivo al capitán. Se llamaba Pedro de la Mora. Noel Gilliam posee piezas de madera con pernos de bronce que el carbono 14 determina como anteriores a la llegada de Tasman y nos muestra dónde, según él, se encuentran los restos del barco al que pertenecen, bajo varios metros de arena y escepticismo. Pero Noel no es el único. Max Dowell, de Hokitika, en la isla del sur, saltó en febrero de 2005 a los periódicos
por el descubrimiento, tras una tormenta, de parte de la estructura de una antigua embarcación de haya europea, una nave primitiva construida sin piezas metálicas y ensamblada únicamente con estacas de madera en ángulos contrapuestos. ¿Cómo llegaron hasta aquí estas embarcaciones y desde cuándo se conoce la existencia de Nueva Zelanda? Varios historiadores coinciden en que muy posiblemente españoles y portugueses intentaron mantener en secreto sus descubrimientos en la Terra Australis, pero sin mucho éxito, a juzgar por un misterioso mapa del almirantazgo británico donde se puede leer textualmente: Nueva Zelanda, descubierta y nombrada por Tasman, pero cuya costa este era conocida por los portugueses alrededor del año 1550, junto con otras referencias como Cabo Formosa o Golfo de los Portugueses. O el desconcertante plano del Delfín, donde aparece minuciosamente detallada la costa este de Nueva Zelanda unida a la de Australia. El plano del Delfín está hecho a finales del siglo XVI y ahí se aprecian una especie de personajes, de personas con lanzas, unos animales, y también, curiosamente, va nombrado con una toponimia en español y en portugués. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente este plano fue hecho por españoles y portugueses y después dado al Delfín de Francia como regalo de las nuevas cartas que se habían encontrado en la zona del sur del Pacífico. Este plano, años más tarde, en la expedición de Cook, fue llevado por Banks, y por eso Cook conocía perfectamente toda la costa oeste, que curiosamente llega bien dibujada y bien trazada hasta el Cabo de York en el norte de Australia. El destino de la San Lesmes y el de muchas otras expediciones que podrían cambiar la historia puede que yazca olvidado en los archivos secretos del Vaticano, en la Torre de Belén en Lisboa, en el Archivo de Indias en Sevilla o en archivos privados como el del Palacio de Medina Sidonia, esperando a que alguien los saque a la luz y los traduzca al inglés para que sean tomados en cuenta. Y qué duda cabe de que la presencia española, por lo menos nosotros que estamos haciendo la documentación de esto y que está escrito ya en muchos libros, lo que pasa es que si los ingleses, los historiadores ingleses no investigan estas fuentes, entonces no hay nada que discutir con ellos. Usted investigue en los fondos españoles, en los archivos españoles, y se dará cuenta de que muchos años antes de la presencia inglesa ya estaban los españoles allí. La historia no la escriben los que llegan, sino los que consiguen volver, los vencedores. La historia oficial neozelandesa, escrita por descendientes de británicos, resta importancia a la posibilidad de que Nueva Zelanda fuera un descubrimiento español, alegando que aunque lo hubiera sido, no dejó ninguna influencia en el país. Sin embargo, no todos los españoles que llegaron aquí se fueron sin dejar huella. Se podría imaginar que dos países como España y Nueva Zelanda, que son los más lejanos uno del otro que se puede ver, no tienen absolutamente nada en común. Pero cuando empecé a investigar este tema de las antípodas, lo que encontré fueron algunos vínculos realmente sorprendentes. Los maoríes son los primeros habitantes de Nueva Zelanda, la gente indígena. Y en la costa del este de la isla del norte, East Cape of the North Island, es una región bastante aislada. Y es ahí donde se encuentra quizá la gente que mejor conserva sus tradiciones y también su idioma. Y es interesante que allí también se encuentra una familia muy numerosa, de unas 16,000 personas, que se llaman a sí mismos los Paniora, que quiere decir en maorí, los españoles. Y tienen toda la razón en llamarse así, porque son los descendientes de uno de los primeros pobladores europeos que llegó a Nueva Zelanda a principios del siglo XIX. Un español llamado Manuel José, que se integró en esta remota comunidad maorí de fuertes tradiciones, que ha mantenido su identidad gracias a su aislamiento.
Esta es una comunidad muy aislada. Nos reímos de nosotros mismos. Le decimos a la gente que somos el principio del mundo. Pero hay gente maleducada que viene y dice, más bien parece el fin del mundo. Porque la verdad es que, desde nuestro punto de vista etnocéntrico, somos el principio del mundo. Hikurangi, la montaña sagrada maorí, recibe la primera luz de la tierra, los primeros rayos de cada nuevo día. Al ser Rangitukia en el Cabo del Este, el área más oriental del país del principio del mundo. Aquí, la escasa actividad se concentra en el Marae, el centro social y espiritual de la comunidad, donde la convivencia y el sentimiento de grupo, de fano o familia extendida lo es todo. Y todos participan en tradiciones como el hangi, la cocina ancestral maorí, donde la comida se entierra durante horas en una base de brasas y piedras calientes y se va cociendo lentamente al vapor, igual que siglos atrás, antes de la llegada de los europeos. El pueblo que se encontró Manuel José, la tribu Ngati Pro, sigue siendo una comunidad fuerte, independiente y orgullosa, cuyo pasado guerrero no está muy lejano. Tradicionalmente, los hombres se tatuaban la cara y el cuerpo como muestra de su fuerza y masculinidad. Llevo la tradición familiar en ambos brazos, ¿vale? Los nombres de nuestros padres y de dónde venimos, que es aquí, Rangitukia. Somos gente orgullosa, emparentados por la genealogía del Whakapapa, nuestra historia familiar. Manuel José llegó como comerciante y fue el origen de muchas familias de aquí. Por eso son mitad maoríes, mitad pañoras, que significa español. La gente de aquí tiene esta identidad desde hace muchas generaciones, mitad pañora y mitad maorí. Siempre hemos sido diferentes hasta que celebramos ese encuentro de los Josés. Reunió a todos y les hizo ser conscientes de que eran un iwi, eran un grupo. No eran poca cosa, al contrario, eran algo grande. Y de alguna manera dieron comienzo a un nuevo nombre en esta costa, ser un José. Todo el mundo empezó a llevar la cabeza bien alta y a ir hacia adelante. Creo que aquel primer encuentro originó ese sentimiento de fuerza, de ser español, de ir hacia adelante. Y ahí estamos, con nuestro lema, adelante para siempre. Eso es lo que hacemos, vamos hacia adelante. Probablemente eso sea el gancho tras el que se aferran a una tradición que de hecho apenas conocen. Por eso me parece fascinante observar esa evolución. Pero creo que esa es en realidad la clave que los hace reunirse. Es como el punto de encuentro para ellos. Tienen todas esas ceremonias cuando se reúnen. Una bandera propia. Es muy interesante y divertido a la vez, pero es lo que les mantiene unidos. Creo que la sangre española nos mantiene unidos como una familia por encima de todo. Todos somos Josés tras la reunión. Teníamos muchas cosas. Una de las cosas que repartíamos en la reunión eran gorras y camisetas con Manuel José grabado en ellas. Si alguien quería contactar con alguno de la familia o se sentía un poco solo, con solo ponerse la gorra y andar por una calle de Wellington o de sus ciudades no tardaría en relacionarse con mucha gente. Ah, ¿eres un José? Yo también. ¿Estuviste en la reunión? Creo que mucha de nuestra gente se parece a la gente de España. De verdad lo creo.
¿Qué te parecen las españolas? Oh, las señoritas, guau. He visto muchas y son realmente guapas y muy delgadas. Lo que tengo en común con los Josés es mi risa escandalosa. Llama la atención de la gente. Mi manera de reír, mi manera de hablar. Hablo como si tuviera un micrófono. Y también tu pelo. Sí, tengo el pelo como el de mi antepasado Manuel José. Rizos y más rizos, mejor que la peluca de un juez. ¿Y sabes decir algo en español? Hola, ¿cómo está usted? Si quieres saber cómo vestirte como un español y no conoces a ninguno, te vas a la biblioteca más cercana y allí encontrarás fotos de españolas vestidas de flamenca, con sus volantes, los zapatos, mantillas y sus hermosas peinetas y todo lo demás. Pienso que están creando una nueva tradición, pero no son conscientes de lo que están haciendo. Pero eso los mantiene unidos. Lo que me gusta de lo que están haciendo es que verdaderamente celebran la familia. Y me gusta el hecho de que vayan los niños y vayan los jóvenes. Los jóvenes normalmente no van a este tipo de reuniones porque piensan que no mola, que no es guay. Sin embargo, en estos encuentros ves adolescentes que entran y salen. Por eso es por lo que estas reuniones son importantes, porque se cuentan historias y los niños las aprenden y aprenden los nombres. Pero creo que lo mejor es que refuerzan sus relaciones. Eso es importante en estos tiempos, porque las familias se están fragmentando por todas partes, pero los Josés hacen lo contrario, se están uniendo. Desde 1981, cada 10 años se reúnen los Paniora a celebrar sus raíces españolas en una fiesta de 3 días de bailes, música, comida y sobre todo muchos sombreros y vestidos españoles. Eso sí, entendiendo lo español en un sentido amplio. Aquí se mezclan los ponchos peruanos con peinetas y faralaes con sombreros mexicanos, ya que nadie de esta comunidad ha visitado nunca España. Pero ¿a quién le importa la ortodoxia? Es su concepto de lo español, la fiesta y el deseo de celebrar su origen lo que es importante para todos, con mucho sentimiento y un poquito de imaginación. Tenemos el mito de que todos los españoles saben bailar y de que cualquiera de ellos puede cantar flamenco y tocar la guitarra. Y probablemente no sea cierto, pero es un mito que nos gusta porque nos hace tener una imagen romántica de los españoles. Somos de la tribu porúa y yo tengo sangre portuguesa y española en las venas. Y me sale de dentro, me encanta bailar cuando oigo música, me encanta bailar, ¿sabes? Sale de mí continuamente. Y la tradición mori, sí, tan pronto aparece que a tu pato. Tenemos que contenernos, sí, la tradición es así, tenemos que obedecerla. Sientes profundamente que eres parte de algo. Es algo especial que tenemos nosotros y que otros no tienen y que se ha convertido en algo muy importante. Ser un José. A muchos les gustaría serlo, pero simplemente no lo son. No tienen la sangre española en sus venas. Hay una especie de veneración
y adoración por una cultura con la que de hecho no tienen ningún contacto y que para ellos es un hecho diferencial. Cuando la gente les pregunta ¿de qué tribu son?, ellos dirán Ngati Pro, y entonces siempre añadirán somos Paniora, porque cualquiera en Nueva Zelanda los reconoce específicamente como una gran familia extendida. Hay miles de ellos. En la cultura maorí, conocer la historia de tu familia y de tus antepasados, el whakapapa, es muy importante y frecuentemente se reúnen a hablar de ellos. Para los maoríes, sus ancestros están siempre presentes y sus espíritus sobreviven en sus descendientes. Por eso es tan importante mantener la memoria de Manuel José, el español misterioso del que apenas saben nada. Sin embargo, es interesante ver que no todos los extranjeros han sido siempre igual de bienvenidos. En mi familia tenemos un antepasado inglés y no lo solemos mencionar. De hecho, mi abuelo deseaba que su padre nunca hubiera venido. No lo consideraba exótico ni interesante. Lo consideraba casi como un intruso. Y es que nos dio el apellido inglés que adaptamos al maorí, de manera que nadie supiera que teníamos ese antepasado inglés. No le conmemoramos. De alguna manera envidio la capacidad de los Josés para reunirse y conmemorar a este antepasado del que solo conocen pequeñas historias. Y probablemente quien tiene los mejores recuerdos es la tía Sui. A veces solía sentarme y preguntarle a mi padre acerca de su abuelo, porque tía María y mi padre eran los nietos que habían convivido con el abuelo. Le preguntaba, ¿cómo se dice en español cuchara? ¿Cómo se dice cuchillo? Y él decía, ¿y cómo es tenedor? Y él decía, mi padre decía que era alto, era un español de Castilla. La gente le llamaba el pelirrojo. Debió ser un hombre atractivo, porque parece ser que ponía celosos a todos los maridos de los alrededores. Solo se alegraban cuando lo veían marcharse o zarpar al mar de nuevo. Eso decía mi padre. El libro Ramas de Olivo, escrito por Robert y Vivian McConnell, cuyo nombre alude a un olivo plantado por Manuel José cerca de la casa donde vivió y que aún permanece en pie, recoge toda la información que hasta ahora había de Manuel José y sus descendientes, su vida como ballenero, su primera ocupación y más tarde su faceta de comerciante. Aquí llegó por primera vez solo y sin poder comunicar en su idioma con nadie alrededor de 1830 y volvió 2 veces más hasta que en el tercero de sus viajes decidió quedarse definitivamente, establecer una tienda y vivir el resto de sus días con sus 5 mujeres, Tapita, Cataraina, Maraea, Mijitajeque y Urujana. De ellas y sus 9 hijos parte un enorme árbol genealógico que en la actualidad llega a los 16.000 miembros y que puede consultarse en la página web de los Josés y ver las primeras fotos de sus descendientes. Esta web ha servido también para conectar a panioras o manueles de diferentes partes del mundo. Desde ellas siguen en contacto con su familia, su identidad y su historia. Una historia cuyo símbolo es el olivo que un día plantara Manuel José, probablemente el primer olivo de Nueva Zelanda. Y a lo que hoy queda de él, siguen llegando año tras año panioras de varias generaciones que han repartido sus ramas por todo el país, convirtiendo aquel árbol en cientos de árboles. En este lugar, por Tawanui, decidió Manuel José establecer su tienda y su casa, de la que solo Papa Jack conserva alguna memoria. Donde hubo un hotel y una pequeña comunidad, solo permanece el olivo y la tradición oral de los maoríes manteniendo vivas sus raíces.
Kia ora. Me llamo Dag Katai y me siento orgulloso de pertenecer a la familia de Manuel José en Owaipu, Tiki-Tiki. Trabajo aquí, en Tanguejao. Trabajo con bueyes y supongo que el toque español que llevábamos en la sangre nos da esta afición por los cuernos y los toros. A muchos de nosotros, miembros de la familia José, nos gustan los caballos. Los maoríes nunca tuvieron caballos, pero los españoles sí, así que eso tiene que ser parte de lo que hemos heredado de nuestra línea de sangre española. Y por supuesto, los toros. Creo que eso nos marcó profundamente. Aunque ya no tenemos mucho de español en nosotros, ese poquito de sangre y pasión sigue ahí, guiándonos. Vino 2 veces y la tercera vez que vino trajo unos potros árabes. Recuerdo que a uno le llamábamos... Así se llamaba uno de los caballos. Y el blanco se llamaba... Y había otro que era... No sé por qué le dio esos nombres. Aquí yace Manuel José, frente al mar que lo trajo. Lo único que se sabe de él es que fue un hombre guapo, pelirrojo, alto y fuerte, y que vino de Segovia a través de Perú en el buque Elizabeth. 2 nombres sin apellido y un pasado misterioso que ha supuesto un muro para la necesidad de los Paniora de saber más de su antepasado. Para los maoríes, una persona no tiene relevancia social si no se relaciona con su genealogía, que representa sus credenciales y su identidad en relación con otros miembros de la tribu y con otras tribus. De ahí que la figura del ancestro como fundador de una dinastía adquiera un papel tan importante y que se concentre en él toda la fuerza y el prestigio de la comunidad. Y de ahí la frustración de los Paniora de no poder saber más. Un apellido. Si al menos tuviéramos un apellido, los historiadores podrían seguirle la pista. Pero esto es lo triste, que no hemos podido pasar de ahí. Todo lo que sabemos es que vino de Segovia. La familia fue de Segovia a Perú y de Perú él vino a Nueva Zelanda. Y eso es lo más lejos que llegamos y eso es todo lo lejos que cualquiera puede llegar a saber. Si se supiera algo más, es muy difícil intentar seguirle la pista a su apellido o a su familia. Sinceramente, no lo sabemos. De las lejanas tierras castellanas viniste. Un hombre solo, extraño en las orillas de un mar desconocido. En Porta Aguanui desembarcaste y en Taumata construiste tu casa. Abandonando tu vida de ballenero, llegaste como comerciante a una agreste y lejana tierra virgen. ¿De dónde venías, Manuel José? ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué esconde tu pasado olvidado en el tiempo? ¿Qué te empujó a abandonar tu pueblo para ir a navegar por los mares remotos? Ahora, tus descendientes viven lejos en la tierra que hiciste tuya, bajo los cielos del sur. Fuertes son los lazos familiares de la sangre española. Tú sigues siendo un enigma, el Paniora sin pasado. En Aguanui, el olivo que plantaste aún se mantiene en pie. Y en Taumata, sobre la colina, han erigido una cruz que mira al mar y recibe el sonido de las olas. Allí se reúnen para recordarte. ¿Cuántas veces tú mismo te detuviste allí contemplando y oyendo ese mar solitario? Hoy, tus descendientes nos sentimos felices de que levantaras tu casa aquí, y aquí permaneceremos, dignos, llenos de orgullo, mientras quede sangre paniora para mantener la familia fuerte. Y así habría permanecido el misterio de no ser porque un día la tía Sui, bisnieta de Manuel José, recordó repentinamente algo que había oído de niña y que había pasado desapercibido. Tan solo un nombre, una pista a seguir.
Mi padre decía que Manuel José vino de un lugar llamado Valverde, de Valle Verde, Pastos Verdes o algo así. Valverde. Intentar seguir el rastro de una persona nacida en Segovia a principios del siglo XIX, de la que solo se tiene un nombre sin apellidos, era tarea inútil. Pero en el único municipio de la provincia de Segovia que se llama Valverde, Valverde del Majano, a 14 kilómetros de la capital y de poco menos de 1000 habitantes, ya no era tan difícil. En aquella época, en las áreas rurales no había registros municipales, pero sí había iglesias y los niños se bautizaban. Solo había que encontrar a alguien dispuesto a investigar en los archivos eclesiásticos el pasado de su pueblo, de sus ancestros. Manuel de Frutos, hijo de José y María Huerta. En la iglesia parroquial de la Asunción del lugar de Valverde, jurisdicción de Segovia, y día 1 de febrero de 1811, yo, don Santiago Blanco, presbítero residente en dicho lugar, y teniente de don Antonio Álvarez Pascual, su cura propio, bauticé solemnemente y puse los santos óleos y crisma a un niño que nació el día anterior, 31 de enero, a quien puse por nombre Manuel, y di por abogado a San Cecilio, hijo legítimo de José de Frutos y María Huerta, naturales, casados y vecinos de Valverde. Abuelos paternos, Francisco de Frutos y María Lucía. Maternos, Manuel Huerta y Juana García, naturales todos, 4 y vecinos del expresado Valverde. Es probable que los Paniora buscaran en vano un apellido que siempre habían tenido. No sabemos con exactitud a qué edad llegó a Portaguanui, pero si trabajaba en un barco ballenero, tuvo que ser una persona joven, entre 15 y 45 años. Y si llegó hacia 1835, tuvo que nacer entre 1790 y 1820. En ese periodo, solo nació un Manuel en Valverde, y era hijo de José. Manuel de Frutos Huerta se presentó ante ellos como debe hacerlo cualquier maorí, antes y ahora, nombrando a sus antepasados. Manuel, hijo de José, pasó a ser Manuel José, y así permaneció en la tradición oral. El abuelo de Manuel, Manuel Huerta Díez, debió vivir, según el catastro del Marqués de la Ensenada, en esta plaza, que es la plaza de Juan Díez. Dice, en la plazuela de Juan Díez, a poniente, tenía la calle que sale a García, luego la casa sería esa que tenemos enfrente. Valverde en los siglos XV y XVI desarrolló un próspero comercio de telas, los famosos paños segovianos, cuya industria, sin embargo, decayó a finales del siglo XVIII, obligando a muchos de sus habitantes a emigrar en busca de trabajo. Manuel José fue uno de ellos, y cuando decidió establecerse al otro lado del mundo, acabó haciendo lo que había visto hacer en su pueblo, comerciar con telas. Un emigrante en busca de una nueva vida. Somos parte de lo mismo. Compartimos sangre e historia con el otro lado del planeta. Y si nos tomamos el tiempo para mirarnos al espejo, descubriremos que nuestra familia extendida es mucho más amplia de lo que pensábamos, y que debajo de nuestros pies late un pueblo conectado con el nuestro. Mi nombre es George Clark y tengo 68 años. Mi madre, que fue bisnieta de Manuel José, se aseguró de que estuviéramos informados y orgullosos de dónde procedemos y quiénes somos, especialmente de nuestra herencia española. Tengo un hijo que tiene 39 años, una hija que tiene 38 y también tengo una nieta de 7 años. ¿Quién es Manuel José? Manuel José es mi tatarabuelo.
Eso significa que él es tu tatarabuelo. Y él procede de aquí, de Segovia, de Valverde del Majano. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Fue a Nueva Zelanda en 1833 o 1834, sobre esa fecha. Consiguió trabajo en un barco cazando ballenas y un buen día arribó a nuestra pequeña bahía llamada Port Awanui, en la costa este. Y allí vivió el resto de su vida con la tribu maorí de los Ngati Porou. Y tú eres una pequeña Ngati Porou. Qué interesante. Entonces, ¿quién es aquí la pequeña Ngati Porou? Yo. Y una descendiente de José. Soy yo. John Manuel, al que todos conocen como Big John, es, por encima de todo, maorí. Pero también podría decirse de él que es un patriarca. La familia a la que representa es la más numerosa de Nueva Zelanda y muy diferente de todas las demás. Saludos, me llamo John Manuel. Soy tataranieto de Manuel José y Tápita. De Manuel José y Tápita desciende Mapacu. De Mapacu desciende Rápata. De Rápata desciende Génare y de Génare desciendo yo. Quinta generación. Me gusta ser quien soy. Mi parte maorí y también mi parte española. Ambas van de la mano dentro de mí. Me siento cómodo con ambas identidades. Muy cómodo. La cultura maorí emerge del Océano Pacífico. Se cree que proceden de las Islas Cook, las Marquesas o Tahití, desde donde emigraron a Nueva Zelanda. Fueron los primeros pobladores de este país, en el que llevan viviendo al menos 7 siglos. Sin embargo, en la isla norte surgió un clan especial. Sus relatos familiares contienen términos completamente ajenos al universo polinesio. Fiesta. Amor. Hola. Familia. Gracias. Reunión. Manuel José. Valverde. España. Panora. ¿Cómo llegaron estas palabras hasta aquí? Para comprenderlo, tenemos que echar la vista atrás en el tiempo. Esta historia arranca con un hombre, Manuel José de Frutos. Nació en 1811 en Valverde del Majano, en la provincia de Segovia. Fue un comerciante de lana que un día dejó su negocio y su casa para hacerse a la mar en busca de fortuna. Llegó a Perú, donde se enroló en el barco ballenero inglés Elizabeth, con el que atravesó el Océano Pacífico. Tras muchas peripecias, en la década de 1830 recaló en la isla norte de Nueva Zelanda. Se marchó, pero regresó 2 veces más para terminar estableciéndose definitivamente en la costa este. Manuel José entabló amistad con las poblaciones maoríes de la zona, pertenecientes a la tribu Ngati Porou, y su relación con ellas llegó a ser tan estrecha que desposó a 5 mujeres nativas: Tapita, Cataraina, Mijitajeque, Urujana y Maraea. Instalado a orillas del río Waiapu, Manuel José prosperó. Se convirtió en un comerciante reconocido y la familia creció con 9 hijos, 41 nietos y 299 bisnietos. Hoy, casi 200 años después, sus descendientes son más de 20.000. Son el clan de los Paniora, el clan de los españoles en lengua maorí. Un olivo que, según la leyenda, plantó Manuel José con sus propias manos marca la tierra donde construyó su nuevo hogar. Aquí murió este segoviano errante con más de 80 años. Quiso que lo enterraran muy cerca del árbol, en Ticapa, junto a su querido río Waiapu. 2 siglos después,
¿Cómo han conservado sus descendientes maoríes la memoria del ancestro español? Estamos de vuelta en Valverde del Majano. En este lugar se hallaba la casa familiar de Manuel José. La construcción original desapareció con el paso de los años. En el solar que una vez ocupara se levanta ahora otra vivienda, sin relación con la antigua familia de Frutos. En homenaje al viejo patriarca, aquí se plantó un olivo, igual al que crece muy cerca de su tumba, en la otra punta del mundo. Todos estos son descendientes de la hermana de Manuel José. Ellos son la conexión que es tan importante para nosotros. Especialmente esta mujer. Ella sabía mucho de la antigua generación que vincula nuestra familia con la generación anterior a Manuel José y con su hermana más joven. Sí. Aquí dos familiares. Sí, murió en 2016. Según la costumbre maorí, debe haber una barrera entre los vivos y los muertos. Cuando entras en un cementerio, los espíritus allí están vivos. Y cuando sales, ellos deben quedarse y los vivos deben mantenerse separados. Siempre hay una barrera entre los vivos y los muertos. El agua te purifica y preserva esa barrera. Los Paniora conocían sus raíces españolas, pero de una forma muy vaga. No fue hasta el año 2006 cuando descubrieron la conexión con Valverde del Majano. Fue gracias al trabajo de investigación realizado por una periodista neozelandesa llamada Diana Barnes y la historiadora local María Teresa Llorente. El ancestro europeo procedía de una localidad ubicada en la provincia de Segovia. En la actualidad, Valverde del Majano es un pueblo de poco más de 1000 habitantes, en el que casi nada se parece a lo que conoció Manuel José a comienzos del siglo XIX. La iglesia parroquial es uno de los pocos edificios que quedan en pie de aquella época. En su registro se guardaron las actas de bautismo, matrimonio y defunción de los habitantes del pueblo durante décadas. Nosotros aquí en Valverde desconocíamos absolutamente quién era Manuel José, y Diana Barnes conocía muy bien a los Paniora porque les había ya entrevistado. Había hecho con ellos pues una serie de reportajes sobre las reuniones que se celebraban cada 10 años. Al entrevistar a la persona más mayor de Nueva Zelanda, de los Paniora, la tía Sui, ella dijo: yo recuerdo que mi antepasado, que he oído hablar a mis abuelos, de que era de España, de Castilla y de Segovia, o sea, ellos tenían esa idea. Y dice, y no os dijo nada de algún lugar. Dice, yo creo que nos habló de un valle verde, de Valverde. Entonces tenían ya los datos, era Castilla y León, era Segovia, y entonces miraron primero en un mapa y vieron que el único pueblo que se llamaba Valverde, Valverde del Majano, era este donde estamos, Manuel de Frutos, hijo de José y María Huerta. A partir de ese momento, los dos extremos del mundo se conectaron. Hasta Valverde del Majano llegaron en peregrinación dos expediciones procedentes de Nueva Zelanda. Fue en los años 2007 y 2012. De manera recíproca, un pequeño grupo de valverdanos viajó a la costa este en 2010.
Los pañoras no solo se encontraron con los descendientes de la hermana de Manuel José, sus parientes españoles, también hallaron el origen, el lugar donde, según la tradición maorí, poder clavar la lanza y cerrar el círculo donde la tribu construye su identidad. Es importante para nosotros ser pañoras y escuchar lo que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nos han transmitido cuando éramos jóvenes, que siempre fue: recuerda tu herencia española. Ellos estaban muy orgullosos de ella y nos dijeron muchas veces todo lo que nuestro ancestro Manuel José afrontó cuando llegó a Nueva Zelanda y de qué parte de España había venido. Y a lo largo de sus vidas nuestros padres se aseguraron de transmitirnos todo lo que sabían sobre nuestra herencia española. Durante mi infancia, España era esa tierra lejana y misteriosa con la que siempre sueñas y a la que nunca has podido ir. Hasta que un día mis padres nos dijeron: ¿sabéis una cosa? Si cavas un agujero aquí, en Nueva Zelanda, y cavas, llegarás a España. Y nosotros, como niños que éramos, pensamos: tenemos que ser buenos chicos y reunirnos con nuestros primos españoles. Así que cogimos una pala y salimos al patio de casa y empezamos a cavar. Mi madre salió y nos preguntó: ¿qué hacéis ahí con la pala? Y contestamos: estamos cavando, queremos ir a España a ver a la familia. Ella se sorprendió mucho y nos dijo: ¿sí? ¿De verdad? Y entonces pensó: ¿cómo podría hacer para que estos chicos dejen de agujerearme el jardín? Entonces nos dijo: ¿sabéis que los toros allí son bravos y fieros y si seguís cavando podrían salir por ahí? Y eso hizo que dejásemos de cavar. Era algo muy nuestro. España siempre estuvo ahí y nosotros formábamos parte de ella. Las familias de Valverde del Majano y la costa este de la isla norte de Nueva Zelanda descubrieron el profundo vínculo que las unía. Estaban separadas por un mundo entero, pero compartían una misma sangre. A mí me sorprendió bastante el interés que tenían los pañoras por saber sus antecesores, de dónde provenía ese interés, que parece que los mayores tenían esa espinita que si no lo descubrían se morían con algo ahí pendientes. Nos lo transmitieron así y nosotros, pues la verdad, bastante sorprendidos por tanto que nos daban con sus gestos, porque aunque no nos entendíamos, pero esas maneras de acogerte, de la cara, de tocarte y de eso, para ellos era muy... Es la manera que nos transmitíamos, que nos entendíamos y muy por emocionante. Gestos, porque con palabras... Con unos gestos que, bueno, verdaderamente transmitían mucho. Yo creo que es emoción. La palabra clave es emoción. Fuerte por su parte y ya por la nuestra, porque no teníamos en principio esas motivaciones, pero bueno, al final todo se llegaba a contagiar mutuo. Para ellos era algo como más pendiente, sí. Nosotros desconocíamos eso, entonces bueno, pues nosotros no sabíamos que había aquello, y ellos lo llevaban buscando toda su vida. Entonces, claro, sabían y no sabían dónde estábamos, y nosotros no teníamos conocimiento de ello, por eso estábamos... El interés de ellos era mucho mayor. Yo creo que si desde aquí y desde Nueva Zelanda intentamos mantener esto, va a seguir. Pero también es verdad que cuando vinieron por segunda vez, porque ellos volvieron en el 2012, digamos que dentro del grupo había dos tipos de personas. Las personas mayores, que venían con ese sentimiento de conocer la tierra de su antepasado, donde nació Manuel José, y las personas jóvenes, que en vez de estar tanto tiempo en los monumentos, en la iglesia, en el cementerio, estaban en el bar. Es distinto. Quizás sea difícil de mantener todo esto con la profundidad que hay ahora. Pero bueno, yo espero que con la colaboración y después del hermanamiento, con la colaboración del ayuntamiento de aquí y el ayuntamiento de allí, esto que se ha creado es algo muy bonito como para que desaparezca. Entonces yo creo que seguirá, sin ninguna duda. Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca. Así llaman los maoríes a su país, Nueva Zelanda.
Este poético nombre está en consonancia con su belleza superlativa, moldeada durante miles de años por una naturaleza poderosa que se ha encargado de producir paisajes de ensueño. Aotearoa es tierra de un verde inagotable, salpicada por el blanco de millones de ovejas convertidas en una parte más de este espectacular decorado natural. Nos encontramos en las antípodas de la península ibérica. En el planeta Tierra no hay un lugar más alejado. Auckland es el centro económico de Nueva Zelanda, donde vive más de una cuarta parte de su población total. Se trata de la ciudad más dinámica y multicultural de un país cuya sociedad destaca por su alto grado de integración y tolerancia. También es conocida como la capital de la Polinesia porque en esta urbe de 1.300.000 habitantes conviven la mayor parte de los pueblos del Pacífico Sur. Pero esta relevancia actual contrasta con el Auckland del siglo XIX, cuando solo era una población diminuta en proceso de formación. La actividad económica se localizaba en otros puntos del país, como la costa este, la principal puerta de entrada desde el Océano Pacífico. Manuel José de Frutos solo fue uno de los miles de colonos que llegaron a esta tierra en busca de una vida nueva. Ha llegado el momento de abandonar la gran ciudad para poner rumbo hacia la tierra de los Paniora. Nos adentramos en la isla norte. El objetivo es llegar a la costa este, donde Manuel José de Frutos levantó su hogar. La escasez de registros documentales impide que conozcamos la mayor parte de la vida del protagonista de esta historia. Sin embargo, acudiremos al encuentro con sus descendientes. Vamos a descubrir quiénes son, su modo de vida, el territorio en el que habitan y, sobre todo, intentaremos desentrañar cómo han logrado mantener vivo ese vínculo que les une con tanta fuerza a su antepasado español. Aunque la cuna de los Paniora se encuentra en la costa este, los integrantes de la familia están actualmente muy diseminados por Nueva Zelanda y también por diferentes países del extranjero. En la ciudad de Rotorua nos encontramos a dos hermanas, Lidia y Marlena Ricard. Su madre fue la histórica activista Eva Ricard, que fundó el partido político Movimiento Mana Maorí. Sin embargo, el linaje Paniora les llega por vía paterna. Nuestra familia es realmente grande y por eso es muy importante para mí conocer la identidad de mi familia y conocer todas las conexiones con la familia de Manuel José. Por eso hemos sido muy afortunados al haber reconstruido el vínculo con Segovia. Creo que desde que se estableció el vínculo con nuestra familia en España, este se ha fortalecido entre los Paniora de Nueva Zelanda. Sé que cada vez hay más gente que quiere saber quiénes son, con quién están conectados en España. A veces me preocupa que nuestros familiares españoles se vean desbordados por la visita de miles de Panioras de Nueva Zelanda, porque los neozelandeses somos muy viajeros. Nos gusta viajar porque vivimos lejos de cualquier otro país y por eso viajar para nosotros es algo natural. Creo que nuestros familiares en España podrían llegar a sorprenderse del número de visitantes de Nueva Zelanda en los próximos años. No podría explicar qué son y en qué consisten los vínculos familiares y la importancia de ser una familia. Cuando nos reunimos, aunque no vivamos cerca, en el momento en el que estamos juntos se produce una fuerte conexión entre nosotros. Supongo que es la conexión Paniora. Cuando te encuentras con alguien, se manifiesta ese vínculo. Si eres un José, aunque nunca nos hayamos visto, de algún modo se produce una conexión instantánea y real. A comienzos de la década de 1980, el sentimiento Paniora resurgió con fuerza. Los líderes del clan organizaron una gran reunión en la costa este para celebrar su herencia española y la memoria de su antepasado castellano.
Acudieron 4.000 personas, entre ellas los últimos nietos vivos de Manuel José. Aquel fue el momento en el que el clan tomó conciencia de su verdadera magnitud. Después, cada 10 años, estas reuniones se han repetido bajo el nombre de la Fiesta de la Década. Desde entonces el número de participantes ha disminuido progresivamente, pero el recuerdo de su ancestro común se perpetúa, amparado en la tradición maorí, una cultura en la que el respeto a los antepasados es esencial. Rotorua, situada en la región de Bay of Plenty, está considerada como el centro neurálgico de la cultura maorí, también llamada Maoritanga. Nueva Zelanda es un país joven geológicamente hablando. Esta tierra no deja de moverse y de palpitar, una circunstancia que no siempre le hace la vida fácil a los kiwis, como se llaman a sí mismos los neozelandeses. Los terremotos son habituales y han tenido que aprender a convivir con ellos. La actividad geotermal está también muy presente. La más importante se da aquí, en Rotorua. Esta población se asienta sobre la caldera de un inmenso volcán dentro de la meseta de Taupo, la de mayor actividad volcánica del país. Humeantes fuentes termales, géiseres o piscinas de lodo en ebullición son el paisaje habitual de la ciudad y sus alrededores. La naturaleza tiene un protagonismo absoluto en Nueva Zelanda y los maoríes desde el principio decidieron mantener con ella una relación basada en la armonía. Dejamos atrás Rotorua para alcanzar la costa este. Aquí casi el 50% de la población es maorí, una proporción que triplica la media de Nueva Zelanda y es donde tienen su origen los Paniora. Con algo más de 34.000 habitantes, Gisborne es la ciudad más importante de la región. Hermanada con Valverde del Majano, es también el hogar de muchos descendientes de Manuel José. En este territorio se asienta la tribu Ngati Porou, la segunda más numerosa del país, con más de 70.000 miembros y en la que se integra el clan de los Paniora. Los Paniora se precian de ser el mayor grupo familiar de Nueva Zelanda. A pesar de que no hay un censo oficial, las últimas estimaciones hechas por ellos mismos hablan de más de 20.000 componentes. Una cifra que no ha dejado de crecer con el paso de los años, aunque la irrupción de las últimas generaciones y sus formas de vida más modernas han conducido al clan a una nueva encrucijada. 3 de sus miembros con mayor peso, Big John, James Vance y Toti Tukaha, hablan sobre ello. Les acompañan Matiria, la esposa de Big John, y el joven Aidan. La cuestión ahora es ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo seguimos adelante? Y parte de esta preocupación es que nuestra familia se ha extendido por el mundo. Ahora somos una familia global. Somos conocidos en este país, en Nueva Zelanda, como la mayor familia conocida. Y además, sumamos una buena parte de la tribu Ngati Porou. Debemos ser capaces de lograr, de alguna manera, que los jóvenes se identifiquen con lo que somos y de trasladar esta identidad a la era moderna de los medios digitales. Los medios electrónicos en mi época eran esto. El teléfono. El asunto es entender cómo está conectada globalmente nuestra familia. Tenemos que concienciar a la gente joven para que busquen su lugar en la familia. Los Paniora miran al futuro con incertidumbre, pero con la certeza de que lucharán por mantener su identidad con el mismo espíritu combativo que siempre ha definido al pueblo maorí. Toti Tukaha sirvió en el ejército neozelandés desde que era un adolescente y participó en los conflictos de Corea, Borneo y Vietnam. Este oficial retirado no duda en señalar el carácter aguerrido como la principal virtud de su gente.
Cuando la guerra ha estallado más allá de nuestras fronteras, nosotros nunca hemos vacilado para dar un paso al frente e ir voluntarios a la lucha. Corea, Malasia, Borneo, Vietnam, Dien Bien Phu, servicios secretos, ejército de tierra, mar y aire, cuerpos especiales. La lista es interminable y hoy en día continúa. El peligro no nos importa. Es algo que está en nuestros genes. Es nuestro carácter guerrero. Creo que esta es la razón por la que somos tan diferentes de otras razas y muchos saben lo diferentes que somos por ese motivo. La naturaleza combativa de los maoríes se ha transmitido simbólicamente a otro tipo de lucha menos sangrienta. Se trata del deporte al que los neozelandeses adoran con fanatismo, el rugby. Prueba de ello es que la danza de guerra maorí por excelencia, la haka, se ha convertido en la principal seña de identidad del rugby neozelandés y también en la imagen más reconocible del país en el mundo entero. Alrededor del balón ovalado convergen cada uno de los pueblos que dan forma a esta pequeña nación de 4,5 millones de habitantes, desde la mayoría de ascendencia europea hasta las más recientes minorías asiáticas, pasando por todas las etnias polinesias cuya patria común es el Océano Pacífico. Este es el equipo Ngati Porou East Coast, el único del país integrado por miembros de una misma tribu. A lo largo de su historia, muchos paniora han jugado en él, como es el caso de Big John. Kusla, su directora, también es paniora. Aquí, para la gente maorí, el rugby es una parte natural de su vida. Como puedes ver cuando viajas a lo largo de la costa este, se trata de una zona rural muy aislada. Y el rugby es el único deporte que se sigue jugando los sábados y en el que los Ngati Porou y los maoríes triunfan. No puedo imaginar la cultura maorí sin rugby, porque van de la mano. La estirpe fundada por Manuel José de Frutos tiene su epicentro en el lugar donde el antepasado español decidió echar raíces, junto al Cabo Este. Allí nos dirigimos. Es hora de adentrarnos en el corazón del universo paniora. Big John, el patriarca del clan, será nuestro guía en este viaje. La genealogía es importante para conocer quién eres, de dónde vienes y de quién desciendes. Y sobre todo, para saber cuál es tu vínculo, el de tus padres y tus ancestros, con la tierra. Y así saber quién eres, de dónde vienes y a qué familia perteneces. Es algo muy importante. Estamos junto a los dos elementos naturales más venerados por la tribu Ngati Porou, el río Waiapu y el monte Hikurangi. Aquí se levanta el marae Tairafiti del clan Paniora. Un marae puede pertenecer a un determinado iwi, es decir, tribu, hapu, subtribu o clan, o fanau, familia. Está integrado por varios edificios, entre los que destaca el Farenui, destinado a la celebración de reuniones. Pero un marae es mucho más que un lugar de reunión oculto a los ancestros. Es la máxima expresión de la identidad comunitaria maorí.
Aquí es donde celebramos todas nuestras reuniones. Bodas, bautizos, debates, asuntos relacionados con la comunidad, pero sobre todo, velatorios. Cuando alguien muere se abren las puertas. Los velatorios son el uso principal del marae. También es una iglesia. Es un vestuario para el rugby. Ahí están las duchas. Cuando los jugadores no tienen duchas en el campo, vienen aquí. Estas son las principales funciones de este lugar y además toda la vida social. Esto es un parlamento. En este lugar debatimos y en esos días se levanta polvo. Cuando hay una discusión se levanta mucho polvo y cuando eso ocurre es que ha sido una buena reunión. Esto es lo que llamamos Marae Atea, el lugar de Tumatawenga, el dios de la guerra. Wharenui significa literalmente gran casa y es un lugar ceremonial de reunión. Su estructura representa simbólicamente el cuerpo humano y entrar allí es como penetrar en un vientre protector. La decoración del interior suele hacer referencia al whakapapa o genealogía de la tribu, así como a sus historias y leyendas particulares. También son comunes los elementos representativos de seres queridos que han fallecido. Los familiares fallecidos ocupan un espacio destacado en el corazón de los maoríes y su recuerdo se mantiene siempre vivo, transmitido de una generación a otra como un preciado bien. Solo así es posible conectar a personas que han nacido con 2 siglos de diferencia. What's the name of your primo? What's the name of your primo? What's his name? Giseo. Giseo. What's the name of your primo? Hekeroa. Te Hekeroa. And you are primos. Okay. Cousins. So do you know what the Spanish word for mocos is? For mocopunas? What? No, it's nietos. We go, hi. Hello, mate. Are you all primos? Are you all cousins? Yeah. And do you know who Manuel Jose is? No. No. You sure? No. He's your big granddad. Big granddad. Which means he's dying. He's died, yep. Nearly 200 years ago. Holy moly. And his name is Manuel Jose. Can you say it? Manuel Jose. Yes. La identidad maorí se construye sobre el recuerdo de los ancestros. La genealogía o whakapapa tiene múltiples manifestaciones. El tatuaje llamado tamoko es una de las más importantes. Aunque cada tamoko es único y está cargado de un intenso contenido espiritual, mantiene una conexión directa con los antepasados de la persona tatuada. Es tradición que el tatuador pronuncie una oración antes de comenzar su trabajo. El tatuaje maorí es muy importante porque es teonge, una rareza, un tesoro que ha sido transmitido por nuestros ancestros y por eso es tan importante para nosotros mantener vivo el arte del moko y además mantener vivas nuestras historias, nuestra herencia cultural. Una gran parte del moko, del tamoko, se identifica con el whakapapa, con el vínculo genealógico que mantenemos con la tierra y con los ancestros. El significado del diseño del tatuaje que llevo es mi whakapapa, mi genealogía. En un lado está el whakapapa o genealogía de mi padre, en el otro la genealogía o whakapapa de mi madre. Solo es una parte de mi viaje personal, supongo. Primero aprendiendo el idioma y después adentrándome en el mundo maorí. Sí. Cuando comencé a aprender la lengua, supe que tatuarme formaría parte del proceso.
Cuando perdí a mi padre murió, decidí dedicarle un moco kawai para recordarle. Para la cultura maorí, la ballena simboliza la protección y la fuerza. Los grandes cetáceos tienen un carácter sagrado. En la pequeña comunidad de Whangara, esta veneración es aún más intensa. Aquí todo gira alrededor de Paikea, uno de los ancestros más destacados de la tribu Ngati Porou y por tanto también de los Paniora. Según cuenta la leyenda, Paikea fue rescatado de morir ahogado por una ballena y sobre su lomo, convertido en jinete acuático, llegó a este rincón de Aotearoa. Un mito que no es del todo ajeno a la historia de los Paniora, ya que, de alguna manera, también fueron las ballenas las que trajeron a Manuel José de Frutos a las costas de Nueva Zelanda. La pequeña comunidad paniora que habita en la bahía de Itolaga ha vivido en primera persona el declive económico de la región, un proceso lento cuya huella más visible es su inmenso muelle abandonado. Con 600 metros de longitud, la estructura aún permanece en pie como el recuerdo del intenso pasado comercial de esta tierra a la que solo se podía acceder por mar. Dejó de utilizarse en la década de 1960, coincidiendo con el fin de la etapa de esplendor de la costa este, que, paradójicamente, estuvo precedido por el desarrollo de las carreteras. Los niños panioras han crecido jugando en las arenas de la playa de Tolaga, junto al viejo muelle que ha visto pasar la vida entre barco y barco. Juegos que son los mismos que llenaban los días infantiles de sus padres y abuelos, porque recordemos que en el imaginario de los Paniora, los agujeros en el suelo son en realidad túneles mágicos que conectan una y otra punta del mundo, Nueva Zelanda y España, y hay que tener cuidado porque de ellos pueden salir toros bravos. Unos kilómetros más adelante, la belleza de la bahía de Tokomaru contrasta de nuevo con el rastro de una actividad comercial de la que ya no queda nada. La exportación de lana y de carne congelada era el motor económico de la región, pero de eso hace ya muchos años. Jack Chambers recuerda cómo sus antepasados Paniora llegaron a este punto de la costa este en busca de trabajo. Mis abuelos y mis padres y todos los demás descendientes de Manuel José llegaron a este sitio, a la bahía de Tokomaru, en busca de trabajo. Un trabajo que era físico, todo hecho a mano, al que se adaptaron muy bien porque ellos eran gente de campo y trabajaban muy duro. Y su labor aquí era acarrear lana, trabajar en el muelle y también en la industria del congelado. Tengo aquí algunas fotos. Este de aquí es donde ellos vivían, hacia el acceso este de la bahía de Tokomaru. Aquí se muestra cómo llegaron. Había un muelle. Este es el antiguo muelle. Y la única forma de llegar en esa época a la bahía de Tokomaru era por barco o bote. Este pueblo fue fundado por balleneros. Por eso no es extraño que los descendientes que vinieron aquí, con el mismo propósito que la gente que ya había, tuvieran el mismo origen. Como Manuel José, que llegó en un barco ballenero. Desde que los europeos las introdujeron masivamente en la primera mitad del siglo XIX, las ovejas se convirtieron en un elemento omnipresente del paisaje,
y estos animales también pasaron a formar parte de la vida de los Paniora. Una actividad en la que Manuel José de Frutos seguramente tuvo mucho que decir, puesto que, recordemos, su familia se dedicaba a este negocio en Valverde del Majano. Según el último censo, que corresponde a 2016, el número de ovejas en Nueva Zelanda se encuentra en mínimos, 27,5 millones de cabezas. Esta cifra puede parecer elevada, pero está muy lejos de los más de 70 millones de ejemplares que se contabilizaban a principios de la década de 1980, cuando alcanzó su máximo histórico. La entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en la década de 1970 redujo drásticamente las exportaciones al que era su mayor mercado. Otra razón importante ha sido la caída en picado del precio de la lana. En la actualidad, muchos panioras siguen dedicándose a la cría de ganado ovino. El beneficio obtenido por la venta de lana, carne y productos lácteos sigue siendo atractivo, aunque la vida en la granja es dura y el negocio ya no es tan rentable. Aotearoa siempre ha sido una tierra fecunda y los Paniora han vivido muy apegados a ella, ganándose la vida con la explotación de sus recursos naturales. Rose Savage es una de las hijas de Big John y se dedica al transporte de madera. Con su camión recorre diariamente las carreteras de la costa este, acarreando grandes troncos hasta las herrerías. Recorrer la costa este, ¿no es algo bonito? Esta es mi oficina todos los días. Y haber regresado a mi hogar para vivir y para tener mi propio negocio es como un sueño hecho realidad. Estar aquí y estar con mis padres. Mis padres son mi hogar, donde quiera que se encuentren. Y mis hijos. Mis hijos están muy orgullosos de ser Ngati Porou y de ser españoles. Hemos sido muy afortunados porque eso es algo que nos ha inculcado mi padre. Mi padre está muy orgulloso de ser español y Ngati Porou, y ese es el mejor legado que deja a mis hijos. Nuestro recorrido por la tierra de los descendientes de Manuel José llega ahora a la localidad de Te Araroa, donde se encuentra un árbol muy especial, al que los maoríes llaman la boca de Rerekó. El hecho de que tenga nombre propio da una idea de su importancia. Este gigante vegetal, cuyo nombre hace referencia a un antiguo jefe Ngati Porou, tiene aproximadamente 600 años. Los maoríes lo consideran tapu, lo que le otorga carácter sagrado y le hace merecedor de un respeto máximo. Este árbol es tan importante y está cargado de tanto simbolismo que un colegio con su mismo nombre se ha levantado junto a él, un centro educativo en el que casi el 100% de los alumnos son maoríes. Mana. ¿Qué es lo que hay sobre el mana en la canción que acabamos de cantar? Mana Tanata y Mana Finua. Todo este mana que heredamos es ser de la mejor manera que podemos ser. Tenemos un Wairua, todos nosotros. Incluso lo tienen los que no son maoríes. ¿Cuál es el equivalente a Wairua? ¿Cuál es la palabra para Wairua? Espíritu, esto es importante para nosotros. ¿Para ser qué? Nuestro Whanau, nuestro Hapu, nuestro Iwi. Esto es nuestra familia, nuestro clan, nuestra tribu. Es lo que nos mantiene unidos. Los maoríes están tan aferrados a la tierra como los árboles que tanto aman. Y la tierra de los Ngati Porou, la de los Paniora, es esta, la costa este. Es una batalla continua, pero aquí intentamos inculcar a los niños el orgullo de ser un Ngati Porou. Ellos salen luego al mundo y se comportan como tales, y cuando vuelven aún son Ngati Porou. Es importante plantar esta semilla, aunque muchos de ellos, como adolescentes que son, no comprendan su significado. Están más atentos a otras cosas maravillosas que hay en el mundo. Pero la semilla está ahí.
y cuando crezcan se volverá más presente. Por eso es importante plantarla. Siento pena por los nuestros que han dejado su hogar y marchado hacia la dureza de la gran ciudad, que saben que son Ngati Porou y que no han regresado nunca. Nosotros intentamos inculcar esto en los niños que crecen aquí, porque si tienen presente que son Ngati Porou, cuando se marchen serán más felices. El muelle desvencijado de la bahía Hicks nos recuerda de nuevo que esta región conoció tiempos mejores, al menos en lo económico. Al igual que las ovejas, los caballos forman parte de la realidad cotidiana de los maoríes desde que los colonos europeos los llevaron a Nueva Zelanda. Desde el primer momento se popularizaron como medio de transporte y como ayuda en las granjas, y se convirtieron en sus compañeros inseparables. La llegada de los vehículos de motor y la modernización de las labores del campo no han conseguido acabar con esta vieja relación, especialmente entre los Paniora, quienes sienten verdadera pasión por los caballos, y estos animales siguen ocupando un lugar destacado en su vida diaria y en sus celebraciones. El Marae de Kutarere se ha preparado para acoger una nueva reunión de los Paniora, organizada por Big John. Desde la primera gran fiesta familiar de 1981, las ceremonias han sido cada vez menos multitudinarias, pero los descendientes de Manuel José siempre acuden a la llamada de la sangre. Es la celebración de algo muy importante para ellos: su espíritu colectivo. Como en ocasiones anteriores, la cita se convierte en una excelente oportunidad para recordar a los ancestros comunes e impregnarse de la historia de la familia. Una familia que mira hacia el pasado, pero sobre todo hacia el futuro. En su bandera, la bandera Paniora, está la consigna que se ha transmitido de una generación a otra como su principal lema de vida: adelante para siempre. Portaoanui es el origen del universo Paniora. Aquí desembarcó Manuel José tras atravesar el Océano Pacífico. Y aquí, en una pequeña ladera, como testigo silencioso de la historia de esta familia de raíces ibéricas, aún se levanta el olivo que el fundador de la estirpe plantó y que lucha por mantenerse vivo después de que un incendio casi acabara con él en 2007. Seguramente en Nueva Zelanda no hay ningún otro rincón tan íntimamente unido a España como este. Fui por primera vez a España en 2005, en busca de Manuel José. Cuando pisé el suelo español, sentí que estaba en casa. Me quité los zapatos, levanté polvo y dije: abuela, abuelo, estamos en casa, venid. Llamé a mi abuelo, que murió en 1950. Le dije: ven, para respirar el aire de allí. En España, porque la cultura maorí, nosotros sentimos que estamos sobre la tierra y por eso juntamos nuestras narices para compartir el aire que respiramos, y por eso estábamos en casa, estaba en casa. Tener sangre española nos ha ayudado a apreciar a otras culturas y a validar nuestra propia cultura mirando a los otros y aceptándolos, aceptando diferencias entre culturas y en la gente. Creo que es el legado que Manuel José me ha transmitido, de poder comprender que el mundo está cambiando y es más pequeño,
En nuestra familia española, Paniora, ahora tenemos chinos, alemanes, japoneses. Tenemos miembros de muchos países, legados, países, sangre en nosotros ahora. Y eso nos ayuda a mirar, a aceptar y a comprender y poder decir que son nuestros. Y esta es la clase de personas que habrá en el mundo de este modo. Mejores personas. Con más de 180 años, este olivo es tan antiguo como el clan Paniora y se ha convertido en su símbolo más representativo. El fuerte sentimiento que los define como familia ha arraigado bajo su sombra. Nuestra herencia, tal y como yo lo veo, es más que historia. Es un legado personal que nos ha sido transmitido. Por lo tanto, Manuel José nos ha legado su esencia personal, su sangre, y todos la llevamos dentro. No podemos deshacernos de ella. Donde quiera que estemos, y para siempre, un análisis de ADN revelará que venimos de España. Soy maorí, lo sé, pero prefiero contemplarme como parte de la raza humana, más que como parte de la raza maorí. Amo lo que soy. No puedo evitarlo porque está en la sangre, en los genes. Mis mejores recuerdos son haberme reunido con gente a la que no conocía. Y por supuesto, hablar con mis amigos maoríes sobre las historias de Awanui, del olivo y del vínculo con la tierra. Me encanta eso. No puedo evitar ser lo que soy. No puedo desprenderme de ello. Concluimos nuestro viaje por territorio Paniora en el lugar en el que comenzó todo, donde hace casi 2 siglos Manuel José de Frutos levantó su hogar y actualmente está enterrado. Sus restos descansan en la colina de Táumata, muy cerca del olivo y del río Waiapu. Su tumba mira hacia las aguas del Pacífico, el mismo océano que trajo a los maoríes y después también a él. Este sencillo mausoleo representa el inicio de la estirpe y allí acuden para honrar la memoria de su antepasado español. Pero lo que realmente impulsa a esta familia única no es algo inerte, sino repleto de vida. Es la sangre que corre por sus venas, la identidad que palpita en su interior, la lucha por aferrarse a aquello que les hace diferentes, porque son los Paniora, los descendientes de un hombre que atravesó el mundo para que ellos pudiesen existir.